días tengan todos ustedes, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a este canal de YouTube. Bonito fin de semana tengan todos ustedes. Pasan a súper. Saludos desde aquí en Puebla. Acabamos de llegar. Pues sean bienvenidos, no se les olvide darle me gusta, su like, abajo acá la campanita, píquenle, púchenle. Vámonos con Tokio sobre la conferencia de prensa. Pues ahí está. Hoy, viernes, a las 4 de la tarde, invitando para que asistan el inicio de campaña de Claudia Sheinbaum en el Zócalo capitalino. Algunas de las dice: buenos días. Ánimo. Cerramos bien febrero. Ya falta menos. Los acueductos de Guadalajara y Concordia, Sinaloa. Bueno, vamos a nacionalizamos la salinera de Guerrero Negro. a informar y a llevar a cabo este diálogo circular. Inauguramos entre todas y todos. Para los pueblos y aquí ayudamos. Les pido eso, cooperación. El lunes inauguramos para que si hay un tema que no debemos de tocar, nosotros mismos nos autolimitemos, si les parece. Ya ustedes me dicen si puedo o no puedo, pero ayuden para que no se dé ningún motivo, pero además que no violemos la normatividad. Adelante. Buenos días, presidente. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidente, en materia de combate a la corrupción hay un área que es muy sensible, es la de las aduanas, y es sensible porque precisamente a través de estas, si se dan casos de corrupción, pues puede incluso ser un filtro, o más bien dejar de ser un filtro para mucho contrabando. En ese sentido, hay una documentación, un oficio que envió el general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, al general Audomaro Martínez, titular del Centro Nacional de Inteligencia, en el cual pues indicaba que ya habían detectado, este oficio es de hace año y medio, que habían detectado 4 funcionarios que estaban entonces en activo, que estarían presuntamente implicados en algunos delitos. Entre ellos se documentaba en este mismo oficio que había casos de soborno, casos de contrabando de hidrocarburos, de pepino de mar, también algunas extorsiones a agentes aduanales y la manipulación o presunta manipulación del sistema que tienen de detección en las aduanas. Ahí se decía que por instrucciones de usted, presidente, pues se había solicitado que estos funcionarios, que entre quienes estaba uno de nombre Juan Carlos Madero, que era el ex jefe de operación aduanera, pues fueran cesados y además que se les procesara judicialmente. Sí se les cesó, se sabe que ya no forman parte de las aduanas, sin embargo no se tiene todavía conocimiento de qué pasó con esas denuncias penales, si se hicieron, si no se hicieron, porque todavía no se gira ninguna orden de aprehensión al respecto. Entonces preguntarle, presidente, si usted tiene alguna actualización de este tema de las aduanas tan importante, el combate a la corrupción, o en su caso si pudiera venir el actual titular de la Agencia Nacional de Aduanas, el general André Foulón, pues para que nos comente cómo va el combate a la corrupción en términos generales y además en este caso, presidente. Yo pienso que
podría ser bueno que el informe, el general Fulón, como ustedes saben, en las aduanas había mucha corrupción. Es histórico, hay anécdotas. Siempre recuerdo la anécdota del que jugaba dominó con don Adolfo Ruiz Cortines, era su amigo y lo encampanaron, lo sonsacaron, diciéndole que si era amigo del presidente y jugaba dominó con él, que por qué no le pedían ser director de una aduana, porque era sinónimo de corrupción, era un botín, una aduana. Aplicaba aquello de no me des, ponme donde hay. Y entonces, después de una partida, le dicen, oye, Adolfo, ayúdame, si somos conocidos, estudiamos juntos en Veracruz, ¿por qué no me das una aduana? Don Adolfo, que era un presidente honesto, de los pocos, porque a él le tocó llevar a cabo una reforma para frenar la corrupción que estaba desatada cuando llegó. Hay pruebas de eso. Lo mencionan don Jesús Silva Gerso y otros escritores. Le reconocen eso a don Adolfo. Y le dijo, sí, déjame pensarlo. Y al siguiente fin de semana, en Los Pinos, pues ya le respondió el presidente, oye, ¿me pediste esto? Sí, nada más que si ocupas ese cargo ya vas a tener que ver todo con el secretario de Hacienda y ya no vamos a poder jugar dominó, ya no nos vamos a poder reunir. Entonces, tú decides, la aduana o jugar con dominó los fines de semana con el presidente. Y como era pues una gente buena, que lo habían encampanado, dijo, no, mejor vamos a seguir jugando dominó. Pero así, todavía a mí me tocó que gobernadores manejaban aduanas y me pedían que nombráramos o nos recomendaban a personas y dijimos no, ya se terminó eso. Y luego llevamos a cabo una reforma
de fondo, que no les gustó a muchos. Entregamos los puertos y las aduanas a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de la Defensa para poner orden, porque los puertos estaban tomados y las aduanas también. Hubo un caso, hablando de los sistemas de vigilancia, donde había un contrato por ahí, no sé, de 3,000 millones al año, y se consideró que era mucho, y se le dijo al del contrato, bájale. No, pues 2,000. No, es mucho. Bájale. 1,000. No es mucho, bájale. 500. Es mucho, bájale. 200. Y entonces la sospecha, ¿no? ¿Qué es lo que haces? Que de 3,000 a 200. Pues nada, que el manejo de un servicio así significa prender y apagar. De seguridad nacional. Las cámaras. Si las apagas o las prendes. Un poco lo que pasaba con el huachicol, que tenían en la torre de Pemex todo el piso 3, un sistema de sensores y de alarma para detectar la baja de presión en los ductos, porque cuando se pica un ducto para establecer una toma clandestina y están extrayendo gasolinas, pues baja la presión y con sensores se advierte. Y entonces empezaba a sonar una alarma. Estaba muy bien la tecnología, nada más que sonaba y sonaba y sonaba la alarma y nadie hacía nada. Todo eso se ha ido corrigiendo y se ha avanzado mucho en el combate al contrabando, a la corrupción. Voy a pedir información de lo que me estás planteando y le voy a pedir al general André Fulón que venga para que se informe cómo vamos, incluso que informen también los responsables del manejo de puertos. Es una responsable la que maneja las aduanas y los puertos, los dos, porque se obtienen un poco más ya de 1 billón de pesos y ha ido creciendo el ingreso, la recaudación en aduanas, pero sí lo vemos. Sí, presidente, en otro tema, pues ya quedó totalmente exhibido esta
digamos, este doble rasero en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Esto lo digo porque pues claramente pareciera que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda para esta institución. En el caso del periódico New York Times y su corresponsal extranjera en México, pues abrió de oficio una carpeta de investigación en su contra, presidente, pero no dijo nada este Instituto Nacional de Transparencia acerca de la violación a derechos humanos que sufrimos todos los mexicanos y mexicanas, pues por los montajes, por esta desinformación. Hay que recordar que el INAI es la institución garante del artículo 6º constitucional que tutela precisamente el derecho humano a la información, y que el derecho humano a la información además se considera un derecho llave, es decir, que nos permite acceder a otros derechos humanos, porque con información se exige y se ejercen los otros derechos humanos. Entonces, la desinformación es una violación al derecho humano a saber. En ese sentido, presidente, también hay otro caso no menor en el cual ciudadanos, también periodistas e incluso políticos, pues fueron exhibidos sus teléfonos sin su consentimiento en redes sociales. En esos casos el INAI dijo que ahí no aplicaba la investigación de oficio, ¿no? Porque según ellos tenían las personas que ir a denunciarlo para ver si procedía el caso. Entonces queda demostrado pues esta discriminación, racismo, clasismo, ¿no? Porque en el caso de la periodista extranjera, ahí sí de oficio, contra usted nuevamente, no es la primera vez, y en el caso del resto de los mexicanos, pues ahí no se aplica sus facultades ni sus obligaciones, porque hay que recordar que esta es una institución pública. Entonces, más allá de preguntarle sobre este doble rasero, presidente, también preguntarle por esta intención de hacernos creer que estos son los contrapesos que necesita la democracia, y que sin esos contrapesos, que en realidad son instituciones capturadas por intereses específicos, en el caso de los ciudadanos, políticos y periodistas, pues había cuentas relacionadas con el expresidente Felipe Calderón y también Guacamaya Leaks, que todos sabemos para quién hace campaña, una campaña política, no lo voy a decir aquí por las condiciones electorales, pero en ese sentido también preguntarle por esta idea que están pues alimentando de los llamados contrapesos, y así le llaman a la Suprema Corte, a la COFESE, al INAI, etcétera, presidente. Pues es muy claro, ¿no?, que actúan de manera tendenciosa, ya es de dominio público y cada vez se pone más de manifiesto, cada vez se exhiben más. Ya hemos hablado de que todo este andamiaje lo crearon para proteger los intereses de una minoría. Es como si están en una mesa, porque es mafioso todo. Tolstoy decía que un Estado que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores. Imagínense a alguien o un grupo de personas que esté en una mesa jugando póker, capos, no solo del crimen organizado, sino de la delincuencia de cuello blanco. Y hay unos sicarios ahí. Está la mesa, están los sicarios cuidándolos. Casi se puede percibir el mensaje: déjenlos trabajar. Pues así era, en sentido figurado.
vamos a blindarnos, vamos a crear una estructura para que podamos robar sin ningún problema, que nos dejen trabajar y que esa estructura nos proteja. Es un Estado mafioso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A ver, los mejores despachos de abogados internacionales que vengan, aunque parezca increíble lo que les voy a decir, que vengan a redactar las reformas estructurales, que vengan a redactar los artículos de la Constitución de México para que se entregue el petróleo, la industria eléctrica, y que no pueda nadie dar marcha atrás a esas reformas, que sean lo opuesto a lo que se estableció originalmente en la Constitución del 17, en el artículo 27, en el artículo 28, en el artículo 25 y en las leyes secundarias que prevalecieron durante mucho tiempo. Acuérdense que después de que se logra establecer en el artículo 27 que el petróleo y los recursos naturales son propiedad de la nación, hay una protesta fuertísima en ese entonces del gobierno de Estados Unidos y de los ingleses, porque las compañías petroleras extranjeras se sentían los dueños de toda una franja en el Golfo donde operaban, compraban la tierra, grandes extensiones de terrenos, y existía la mentalidad, o querían establecer el principio o el criterio de que como en Estados Unidos el dueño de la tierra era el dueño del subsuelo. Entonces, Tampico, San Luis Potosí, recordemos que en 1901 se descubre se perfora el primer pozo petrolero en Ébano, San Luis Potosí. Pero ahí estaba lo que se llamaba la Franja de Oro, y ahí estaban todas las compañías petroleras extranjeras, todo el Golfo. La parte de San Luis, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche. Entonces, ¿qué hacen nuestros constituyentes del 17? Apoyándose, y uno de los ideólogos
de esta decisión fue Andrés Molina Enríquez, un intelectual revolucionario que va analizando una fórmula de cómo resolver esto, si el dueño de la tierra era el dueño del subsuelo. Como durante la colonia el subsuelo era del rey, él, utilizando esta figura legal, modifica, cambia el poder del monarca, del rey, por la nación. Y elaboran este nuevo criterio de que todo lo que hay en el subsuelo de México, el petróleo, todo, los minerales, son propiedad de la nación. Pero eso no estaba en las leyes. Son de las cosas muy buenas del presidente Carranza. Entonces, no se esperaban. En Querétaro había muchos agentes, como hay ahora, no, ahora hay más. Le voy a poner una manta por aquí cerca. Maneje con cuidado, no vaya a atropellar a un agente. Estaban ahí en Querétaro y de repente, sin dar mucho tiempo, porque fue como en sigilo, se presenta el proyecto para lo que iba a ser el artículo 27, y ahí queda escrito de que el subsuelo es propiedad de la nación. Imagínense lo que piensan y la molestia y los telegramas del gobierno de Estados Unidos hacia México. Pero ya había quedado aprobado. Pero era tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte la presión que nunca se había podido hacer la ley reglamentaria del 27. Porque de ahí vino la tensión derivada de los tratados de Bucareli, amenazas de invasiones, porque las empresas petroleras extranjeras tenían ejércitos, guardias blancas. Siempre recomiendo la película La Rosa Blanca de Bruno Traven y la novela. Le decía a un propietario de un terreno: ¿nos vendes o le compramos a la viuda? Y eran los dueños. Se hablaba incluso de que querían crear la República del Golfo. Y constantemente la Armada estadounidense en el Golfo. Hay como 2 o 3
Pablo González primero, creo que después el que era yerno de Carranza, buen revolucionario veracruzano. No, Heriberto, no, también estuvo metido defendiendo el asunto, Heriberto Jara. Cándido Aguilar. También mencionó la frase y la mencionó el presidente Calles, porque era muy fuerte la presión. Y la frase, palabras más, palabras menos, es: si nos invaden, le vamos a prender fuego a todos los pozos petroleros del Golfo. Y se va a ver el incendio hasta Nueva Orleans. Los tres, Todo esto para los jóvenes, ¿no? Cándido Aguilar. Pero lo dijo primero Pablo González, que estaba a cargo de la zona. Y luego lo repitió Cándido, no sé quién lo dijo primero, y luego Calles, por las presiones. Eso para los jóvenes. Pues eso nos costó la defensa del petróleo. Luego el general, que había estado allá de comandante de zona en Papantla y hablaba constantemente, ahí está en sus apuntes, con Heriberto Jara, que era gobernador en ese entonces. Él era capitán, Cárdenas. Iba el gobernador de Veracruz, Heriberto Jara, y platicaban, y estaban muy conscientes de todos los abusos cometidos por las compañías. Cuando toma la decisión Cárdenas de expropiar el petróleo, en Cuernavaca, caminando solo en la carretera, porque lo del espionaje viene de tiempo atrás. Una ocasión me platicó el ingeniero Cárdenas, que acompañó a su papá después de ser presidente. Creo que fueron a Juárez o a Tijuana, y no sé si en Juárez, en Tijuana o del otro lado, llevaron el carro donde se trasladaban a lavar, y en una rampa lo están lavando y le encuentran micrófono. Siempre ha habido eso, nada más que ahora está más sofisticado, porque ahora sonorizan todo, tienen satélites y tienen de todo. Bueno, toma la decisión caminando. A mí me tocó tratar asuntos con Gutiérrez Barrios cuando estábamos en la oposición. Me llamaba mucho la atención que tenía una fuente, porque se pensaba en aquel entonces de que el agua, ¿no?,
interfería y distorsionaba el sonido. Lo otro es que ponían radio, música, y en Gobernación, para hablar por teléfono, no sé si todavía se mantenga, deberían de mantenerlo eso, así como están los sótanos, invitar a la gente a que vaya, a los jóvenes. Tenían unas casetas, se metían y era una caseta blindada para hablar por teléfono. Bueno, pero regresando, cuando el general expropia, recuerda en sus apuntes esas visitas y esas pláticas con el gobernador de Veracruz, con Heriberto Jara. Entonces, todo esto lo lleva a tomar la decisión. Cuando platica en Cuernavaca, también en vísperas del 18 de marzo del 38, con el general Mújica, que era su paisano, su amigo, su maestro, lo quería mucho el general, se querían mucho. Ahí hacen el análisis de que, como ya se veía venir la Segunda Guerra Mundial, que iba a ser muy difícil que Estados Unidos nos invadiera. Además, siempre lo he dicho, el presidente de Estados Unidos era Franklin Delano Roosevelt, lo mejor que ha habido. Lincoln, republicano, y Roosevelt, demócrata. Los dos han tratado a México con mucho respeto. Los dos. Lincoln defendió a México cuando la invasión de Estados Unidos en el 47, y le costó porque lo acusaron de traidor. Luego llega a la presidencia, apoya al presidente Juárez, nunca reconoce a Maximiliano y permite que Juárez esté 2 años en Chihuahua y 1 año en Paso del Norte, y se protege a la familia con todo el sufrimiento porque fallecieron hijos del presidente Juárez, pero se protege en Estados Unidos. Eso es Lincoln, por eso se decía, habrán muchos Abranes, pero como Abraham no habrán. Y el otro, Roosevelt. El caso es que se expropia el petróleo y queda en la Constitución, en el 27, de que no se permitirá que empresas particulares exploten el petróleo, que es de México, que es de la nación. Y solo se le agrega mediante contrato o concesiones. Entonces, como se deja eso, después del general Cárdenas, se dan unos contratos para la explotación de la franja del Golfo, los llamados contratos riesgo, que afortunadamente en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, siendo director de Pemex, don Jesús Reyes Heroles, se cancelan
la semana, y de suerte, 2, 3 años después de cancelados los contratos, porque toda la franja estaba entregada por esos contratos. Entonces se cancelan los contratos riesgo y poco después se descubre Cantarell, este gran yacimiento. Y empiezan a explorar y a perforar Cantarell, y ese campo llegó a producir más de 2 millones de barriles diarios. Pero don Adolfo Ruiz Cortines modifica el 27 y le quita que no se van a dar concesiones. Y Adolfo López Mateos le quita el 27, le pone, creo que 12 palabras. Y queda el 27. No se entregarán en materia de petróleo ni concesiones ni contratos. Vienen estos neoliberales, corruptos, entreguistas, ya no puedo decir más, y hacen la reforma. Y vuelven a abrir a las empresas la explotación del petróleo, y hacen lo mismo con la Comisión Federal de Electricidad, que hasta ahora estamos recuperando la soberanía energética en materia de electricidad, porque compramos 13 plantas de Iberdrola, y de producir 39% de la energía, que era lo que producía la Comisión Federal de Electricidad, ahora ya, hoy estamos produciendo 54%. Y con las plantas nuevas que vamos a terminar en estos meses, antes de que yo termine, ya vamos a estar arriba del 60%. Dejamos recuperada la industria eléctrica nacional, y lo mismo Pemex. Rescate de la soberanía nacional. Entonces, como modificaron la Constitución, ya lo hemos hablado, para proteger a los intereses particulares, y trajeron incluso a abogados de despachos de las empresas para redactar las reformas llamadas estructurales. Una cosa vergonzosa completamente. Pues entonces, en las recomendaciones de ese nuevo modelo incluyeron la creación de todos estos organismos supuestamente independientes, autónomos, pero era constituir un gobierno paralelo, una dualidad de poderes. En las comunicaciones, en el petróleo
en la industria eléctrica, en todo. Y de ahí sale lo del INAI, más agreguen la descomposición del Poder Judicial, que fue moneda de cambio cuando se unieron todos los grupos económicos y políticos. Entonces, para conformar el bloque conservador, entregaron el Poder Judicial. Pero no es nada más que los jueces, los magistrados, los ministros, ¿no?, estén dependiendo de una minoría, defendiendo intereses de una minoría. El problema es toda la distorsión que se creó, porque el daño también se causó a las instituciones educativas. Imagínense, 36 años con una concepción conservadora para legalizar, legitimar el fraude, el robo, el saqueo, planteando de que había que diluir al Estado, que todo había que dejarlo al mercado. Todos esos sofismas, que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, que si aumentabas el salario, se incrementaba la inflación, que había que acabar con los estímulos, los apoyos al campo, porque en un mundo globalizado se podía comprar afuera lo que se consumía en el país, incluso más barato. ¿Que para qué ibas a construir refinerías? Que el negocio estaba en vender petróleo crudo y comprar gasolina. Vendes naranja y compras jugo de naranja. Y así empezaron a engañar de que nos íbamos a quedar sin luz, de que necesitábamos energías limpias, y no consideraban energía limpia la que se producía o se produce en las hidroeléctricas, y toda la inversión que se hizo por décadas construyendo grandes presas, porque éramos autosuficientes en producción de energía, se paró. Si una hidroeléctrica tenía capacidad para turbinar energía, 4 o 6 turbinas como las hidroeléctricas del Grijalva o de Nayarit o de cualquier lugar, son 60 hidroeléctricas, ¿sí? Solo le permitían usar una turbina, porque crearon con la reforma un organismo que se llama, no es la CRE, es otro. Comisión Nacional de Hidrocarburos. No, otro. SENACE, que es ese organismo el que decide
¿sí? ¿A quién le despachan y a quién no? ¿Quién puede subir energía a la red y quién no? Y quienes tenían ventaja y siguen teniendo, pues los particulares. Y no había despacho para las hidroeléctricas. Bueno, el colmo es de que como no despachaban a la energía de las hidroeléctricas, no turbinaban y se mantenían llenos los vasos, los embalses de las presas. Entonces, con los huracanes, lo que llovía abajo en la planicie y lo que tenían que soltar de agua porque estaban llenas las presas, pues inundaban Tabasco. Yo llego, porque con Calderón una gran inundación, precisamente porque soltaron agua que tenían ahí porque no turbinaban. Llego y les digo a mis paisanos, nunca más se va a volver a inundar. Y empiezan las resistencias y quedó mal. Ya no fue igual la inundación, pero sí hubo inundación por lo mismo. Entonces tomo una decisión, emito un decreto de protección a la población civil para que las presas turbinen, se elabore un plan, se ordene el desfogue de las aguas. Y empiezan a turbinar más, se incrementa, lo puedo probar esto, la producción de energía más barata, limpia. No hay energía más barata y más limpia que la que se produce en las hidroeléctricas. No estaban consideradas como energías limpias. Por el decreto empieza a incrementarse la producción y bajamos los niveles de las presas. Tardó 6 meses y una empresa extranjera, creo que italiana, interpone un amparo y se lo otorgan los jueces nuestros y paran, desconocen mi decreto. Y de ahí viene que planteamos, porque ya era mucho, vamos entonces a reformar la ley eléctrica. Se presenta la reforma, se aprueba por los diputados, por los senadores, por el poder legislativo, presentan los del bloque conservador, porque hay los lobistas, los que defienden a estas empresas particulares, por lo mismo presentan un recurso de inconstitucionalidad en la Corte y 2 ministros
cancelan la ley. Pero además, y esto es para los abogados, resulta que uno de ellos no podía hacerlo, estaba impedido legalmente. O sea, actuó violando la Constitución. Violando las leyes. O sea, cayó en la esfera del derecho penal. Puede ser juzgado, acusado. Me lo estaba planteando un abogado de la Comisión Federal de Electricidad. Pero como yo ya me volví escéptico, ya le dije, bueno, pues vean qué hacen, pero no se estén haciendo ilusiones, porque eso ya está podrido. Ahora, con lo que sucedió lamentablemente con lo de la niña, no es un asunto, decía yo, solo de que defiendan los intereses de grupos y que no defiendan al pueblo. No, es un asunto más complejo que tiene que ver con la abogacía. Por eso no le queda lo de Suprema Corte de Justicia, porque no es de justicia, si acaso de derecho, y por lo general de chueco, pero justicia no, porque llegan hasta, en el mejor de los casos, hasta el derecho. Y ahí es donde empiezan, ¿no?, con las interpretaciones. Es que no hicieron bien la averiguación, no es el domicilio, no es la hora, no es el nombre de la persona, no esto, no lo otro, cosas de lo más aberrante. Y entonces se agarran de eso de manera leguleya para cometer sus fechorías. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Pues solo con democracia, más democracia, método democrático. Pero yo creo que esto sí lo puedo decir, ¿no? Nada más, hasta ahí me quedo. Presidente, y justo en este tema del Instituto Nacional de Transparencia, pues decir que es cabeza de este sistema anticorrupción, Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, el informe de la Auditoría Superior de la Federación que recientemente presentó sobre la revisión de la cuenta pública 2022 ya dejó evidenciado que este INAI, pues hay casos de corrupción graves, ¿no? Como puede ser el caso del nepotismo. Se documenta que hay familias completas, padres, madres, hijos, hermanos, esposas, esposos. Hay casos también de peculado. Ya la Auditoría Superior de la Federación documenta todo el manejo de las tarjetas American Express por parte de los comisionados, que son las cabezas del INAI, donde pues pagan hasta bares, ¿no?, con estas tarjetas corporativas, que es dinero público al final del día.
día. Hay casos de extorsión, se documentan casos donde funcionarios y exfuncionarios de este instituto tenían que entregar entre el 10 y el 60% de su sueldo y prestaciones quincenales a uno de los excomisionados, y en este sentido pues hay impunidad, o sea, la cabeza del Sistema Nacional Anticorrupción genera impunidad hacia sí misma porque pues los expedientes al interior en el órgano interno de control fueron cerrados. El titular del órgano interno de control, después de que ya concluyó pues su gestión, fue contratado como funcionario de estos mismos comisionados en el INAI y pues se genera todo este ámbito de corrupción. Preguntarle nada más por último si no sería necesario pues también que se presentaran denuncias penales, porque pues está muy bien que se documente la corrupción, pero si no queda impune pues no pasa nada. Gracias, presidente. No, es que se martirizan. ¿Para qué nos metemos en eso? Nada más les doy una pista, porque siempre hay que seguirle la pista al dinero. Solicite cualquier ciudadano que les entreguen los del INAI todos los contratos de obras y de servicios que han otorgado y hagan una revisión quiénes son los beneficiarios, quiénes son los dueños de las empresas. Pero ya no me voy a meter a más, porque si no, ayer hablé de antier del Universal y hoy salió una carta. De esto sí puedo hablar porque es un asunto que no tiene nada que ver con lo electoral. Hay una carta, ¿no?, reclamándome. Nada más les voy a contar una anécdota. Cuando el 2006 se portó muy mal el Universal, mal. Y luego lo mismo, la guerra sucia. De repente, no sé si para el 12 o para el 18, no recuerdo, pero ahorita me vas a ayudar. Estaba Yunes de gobernador en Veracruz. Y como en esos tiempos ya venían las elecciones, no sé si la del 12 o la del 18. Y yo no hablaba con Juan Francisco, el dueño del Universal, tenía mucho tiempo, precisamente por eso, por la forma tan vil en que nos habían tratado. Entonces, en la casa de un amigo común nos reunimos, porque ese amigo me dice que Juan Francisco quería hablar conmigo, porque quería restablecer la relación, mi amistad. Digo, sí, ¿cómo no? Y ya platicamos. Me ofreció disculpa. Yo dije, sí, no te preocupes. Son circunstancias, así es esto.
y uno no olvida, pero sí está uno obligado a perdonar, porque hay la consigna de ni perdón ni olvido. Y yo digo, perdón sí, olvido no. No te preocupes, no había pasado un mes de eso. Y empieza el Universal con una campaña. Sí, con la señora, porque me acuerdo bien del nombre. De repente voy a una gira y hay una dirigente que me abraza o algo así, creo que en las Chuapas, Veracruz, y luego a la dirigente la graban recibiendo dinero. Sí, no, su nombre es Eva, por eso lo tengo aquí. Sí, y el Universal con todo. Y luego me entero, pues que fue un acuerdo. ¿Y cómo se hacen esos arreglos? ¿Cómo se rompe un compromiso? Que se hace unos días antes. ¿Cuál es ese poderoso caballero que se impone siempre? Entonces, últimamente, porque siempre hablo, ¿no?, de reforma, pues ya sabemos, ¿no?, es el boletín del conservadurismo. Ahí no hay un. Ahora su periodista estrella, su editorialista estrella, es una señora que tiene información que yo creo que nada más manejan las agencias. Penilei le sacó yo creo que ni él sabía, a Daniel Asaf, el coordinador de ayudantía, hasta la historia del abuelo. Cosas así. Entonces, bueno, pues ya uno sabe que ahí está Carmen Aristegui, que ahí está Denise Dresser, y Sarmiento y otros, ¿no? O sea, eso ya se sabe, ya ahí. Ese es periodismo del conservadurismo. Eso ya se sabe. Pero el Universal, pues ni modo que sean doctrinarios, ¿no? No. Ahí es otro tipo de cosas. Y de repente empiezan a atacarnos. Y hoy hasta una carta, ¿no?, molestos, porque estamos en contra de la libertad de expresión. No. Estamos en contra de que se use la libertad de expresión para lucrar.
estamos en contra de que la libertad de expresión se utilice para calumniar, para chantajear, para robar. ¿Qué tiene que ver esa libertad de expresión, según el Universal, con la libertad de expresión que defendía, arriesgando su vida en la cárcel, Ricardo Flores Magón o Daniel Cabrera o Filomeno Mata o Francisco Zarco? Nada. Ya basta de tanta hipocresía. Eso sí lo podemos decir, ¿verdad? Que conste que no me han sacado ninguna tarjeta a ustedes, ¿eh? Si me sacan una amarilla, me paro, pero inmediatamente. Pero, ¿saben lo que vamos a hacer? Estaba yo pensando que vamos a ir leyendo, les voy a leer, si no les aburre, algunos capítulos del libro, pero históricos. Vamos a hablar de Hidalgo. ¿No les parece? Es el padre de nuestra patria. ¿Quién era Hidalgo? ¿Qué hizo Hidalgo? Vamos a hablar de Morelos. Vamos a hablar de Juárez. Y así nos llevamos. Vamos a hablar de Villa. Vamos a hablar de Zapata. Vamos a hablar de Madero. Vamos a hablar de Lázaro Cárdenas. ¿Cómo ven? En algunos casos puede ser una mañanera, en otros casos, por ejemplo, por Juárez nos va a llevar como 2 o 3, pero lo podemos dividir. O sea, todo lo que fue el movimiento de reforma, esa puede ser una primera parte, desde que gobernó Oaxaca hasta las leyes de reforma. Y luego, cuando los conservadores van a buscar a Maximiliano, hasta el triunfo de la República y el periodo de la República restaurada. Eso pueden ser 2 capítulos. En cuanto a Madero, también pueden ser 2. Un poco cómo inicia y luego su gobierno. ¿Cómo fue su gobierno? ¿Cómo enfrentó a los oligarcas del antiguo régimen? Como una especie de seminario, empezamos Hidalgo, Morelos, Juárez, Villa, Zapata, Ricardo Flores Magón. No, sí, pero no, si no, es que son muchos, pero yo creo esos sería. Puede ser también Felipe Carrillo Puerto, pero tendríamos, ¿saben qué me gustaría mucho informar ahora? Incluso la vida hablar sobre la vida de Catarino Garza, que estamos buscando traer sus restos de Bocas del Toro, Panamá. Eso pues es un buen tema. ¿Quién fue Catarino Garza? Son héroes anónimos, ¿no? Bueno, el general Mújica, Heriberto Jara,
Salvador Alvarado, Felipe Carrillo Puerto. Pues así, eso no tiene que ver nada con lo electoral. Todos, no, claro, no solo eso, pero para los jóvenes, un seminario de formación política, o sea, recoger las enseñanzas, las lecciones de nuestros héroes. Un instituto de información de historia de gobiernos pasados para que la gente sepa el daño que le han hecho a México gobiernos pasados. Hacer un instituto de historia en tema de administración pública para que los jóvenes, los niños en un futuro sepan lo que los gobiernos pasados le hicieron a la nación. Son muchos temas que nomás... Pero eso sí nos podemos meter ahí es que son de partidos, entonces eso no se puede. Pero lo otro, no. Sí, pasando, pero hay ya textos sobre eso. De todas maneras lo podríamos hacer aquí. ¿Sí? ¿Qué fue el periodo porfirista? ¿Qué fue el periodo revolucionario, el periodo posrevolucionario? ¿Qué significó el tiempo del desarrollo estabilizador? ¿Qué significó el gobierno de Echeverría y de López Portillo, lo que llamaron el desarrollo compartido? ¿Qué significó el periodo neoliberal, los 36 años? ¿Y qué significa lo nuestro, la transformación? Eso sí, ese sería el segundo, pero vamos a empezar con la historia de México. Es que es extraordinaria, es fecunda, ahí están todas las enseñanzas. Y para los jóvenes va a ser muy importante. Me voy a apoyar en los textos para no improvisar y ser también más ágiles, ¿no? Digo, para hacer las conferencias más ágiles, que dediquemos cuando mucho 20 minutos a eso, para tener tiempo para todo lo demás. ¿Están de acuerdo?